Vamos. Igualmente. Sí, gracias. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Ya es la última de marzo, 29 de marzo. No sé, chicos, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que tenían en plataforma? ¿Necesitan alguna aclaración? Tienen ustedes la Profesora, palabra. Sí. yo necesitaría si me puede explicar a través de los ejemplos lo que es la equidad horizontal y vertical. Ah, bien. Porque yo Va. lo hice, pero no sé si están bien Mm. los 8 puntitos esos que había que hacer. Del apunte que estaba Sí, que para dice, por esta semana. ejemplo, la cobertura de vacunación contra el sarampión en la región de las Américas es del 94%, mientras que en Haití es del 60%. Sí. Yo ese puse inequidad. Ok, bien. Después el segundo, que es capacitar a las personas en relación a la protección de la salud como derecho y bien social. Bueno, ahí está equidad horizontal, ¿puede ser? Sí, porque es Bien. igual para todos. La equidad vertical es a veces cuando damos, en el sentido de que no a todos damos la misma cantidad. ¿No? ¿Por Bien. qué? Porque, por ejemplo, a ver, tenemos la diferencia, por ejemplo, del agua. Me parece que también es uno de los ejemplos que explico dentro del PowerPoint. El power, sí. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes agua en casa y yo te doy, estoy utilizando mal un recurso y este recurso más bien lo voy a dar a la persona que no tiene. ¿Mm? Entonces, va a haber una desigualdad y no va a haber una equidad, o sea, va a haber una desigualdad ahí. ¿Por qué? Porque voy a dar a otra persona, a ti no te voy a dar, pero igual es equidad. ¿Por qué? Porque tú tienes un recurso. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende, Mariela? Sí. Bueno. Sí. Antes de pasar a esto, que es lo que deberían haber leído para hoy y todo lo demás, quiero ver si lo que ya vimos antes está claro, chicos. La historia natural de la enfermedad, si hay alguna cosa que quieran preguntar. Era esto, historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. ¿Está todo claro? ¿No hay dudas Sí. ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, eso sí. está bien. Entonces, lo que les voy a dejar acá un trabajo, ¿ya? Aquí hay una actividad práctica que la van a entregar. Van a tener tiempo, está dentro del apunte está la actividad. Van a tener tiempo hasta el 5, o sea, hasta el 4 de la noche, para subirlo. No sé si ya tienen práctica de subir los trabajos y esas cosas. Chicos, ¿saben? Sí, profe. Bueno, cuando aparece esta icona, ¿ah? Quiere decir que tienen que subir ahí, pinchar y subir. Si ustedes entran aquí, vamos a entrar ahora, se les abre una ventana y les aparece el trabajo que tienen que hacer. Esto lo bajan. Después, cuando ustedes tienen que entregar un trabajo, lo que hacen es hacer la actividad, ¿no? La hacen en Word, la desarrollan toda, ponen una carátula que lleve la insignia del instituto. Ustedes esto en autogestión tienen cómo entregar trabajo, pero no sigan todo esto, introducción, todo lo demás, sino la carátula y después desarrollan la actividad que está ahí. En la carátula tiene que ir el nombre de cada uno, la comisión a la que pertenecen, siempre se tienen que identificar
y después, antes de subirlo, lo convierten a PDF y suben sus trabajos. Siempre en PDF. ¿Por qué? Porque esto me da la posibilidad de que su trabajo no sea modificado, y después también en la plataforma se puede corregir. En la misma plataforma a ustedes les queda accesible en cualquier momento, y si se pierde algo o falta alguna cosa, uno tiene dónde ir a buscar. O sea, queda grabado en la plataforma. Entonces, para seguridad de ustedes, chicos, de no perder los trabajos, y también para mí de que no se haga gran confusión con todos los trabajos de las distintas comisiones, así cada una queda en su lugar. Y con un PDF uno puede ir haciendo las correcciones o agregándole alguna nota que les pueda ayudar a entender mejor lo que se habló. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, dentro de la unidad, ustedes tenían algunas actividades que debían desarrollar, que les va a ayudar a fijar los conceptos, a ver si entendieron. Por ejemplo, los factores determinantes que están presentes en un proceso de salud de enfermedad. Tenían algunos casos, por ejemplo, Hilda es una paciente, etcétera. Esto de unir con flechas a qué tipo de factores pertenecen, y después estos dos de enfermedad, que era la evaluación, los ejercicios, donde debíamos aplicar ¿ya? La hipertensión arterial y la neumonía, o sea, en qué periodo de la historia natural están y a qué nivel de prevención corresponde. Ustedes tienen un elenco de cosas, ¿no? Que se dice, elija las acciones que llevaría a cabo para tal cosa. Esto, a ustedes las ordenas y van diciendo a qué periodo de la historia natural y de prevención corresponde. Entonces este es el trabajo que suben, así nos vamos dando cuenta si han entendido o no lo que hemos hablado hasta ahora. ¿De acuerdo? Ahí van a tener el plazo para hacerlo hasta el domingo. Y así ya el lunes, cuando nos encontramos, seguimos con desarrollando las unidades. Con respecto a lo que se subió en plataforma, que es ya la unidad 2, este proceso de salud de enfermedad. Bueno, su compañera preguntaba sobre lo que era la equidad. Vamos a ver, esperen, quiero compartirles la pantalla, pero no veo. Un momento, que a veces se me pierden las cosas entre tanto que hay. ¿Miraron, chicos, ustedes al menos chusmearon un poquito de lo que había en plataforma o no? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, bueno, profe, yo vi los videos. el proceso de salud de enfermedad está claro, no hay problemas. ¿O alguno tiene alguna mezcla que no esté clara y que necesite un poco de aclaración? Me parece que es bastante claro, ¿no? Cuando estamos en un proceso o estamos siempre, generalmente no tenemos salud completa, o sea, total bienestar es muy difícil, pero sí estamos en este centro, ¿no? que media un poco. Lo de la equidad, de la equidad es muy importante. A lo mejor sería bueno que un poco veamos eso. Ustedes tienen el PDF ahí, lo pueden ir siguiendo, así yo voy a tratar de compartirlo para que así lo veamos, porque a veces uno un poco puede ser confuso. Vamos a irlo, si no tienen ninguna pregunta con respecto a lo otro, este proceso de salud de enfermedad.
habíamos visto, o al menos en la grabación les había puesto, qué es esta definición de equidad. Bueno, esto hace referencia que consiste en dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos o condiciones. ¿Ya? Es cualidad que consiste en favorecer a una persona sin perjudicar a otra. ¿Esto es claro? Por ejemplo, decíamos antes el ejemplo del agua. Yo, a ver, ¿a quién tengo aquí? Maximiliano. A Maximiliano, Maximiliano, tú tienes agua en tu casa, yo no te voy a dar agua. ¿Ya? Es uno de los programas, pero a ti no te voy a dar agua porque tú la tienes. Entonces, ahí hay una desigualdad, pero no hay una iniquidad, o sea, no te estoy negando algo porque tú lo tienes. ¿Mm? Entonces, estoy dando a otro más, pero a ti no te estoy dando porque los recursos tú los tienes. ¿Mm? Esto así en modo bastante grosso, cómo explicarlo, ¿no? Bueno, la organización esta Panamericana de la Salud nos llama a evitar, o sea, esta lucha por la imparcialidad y la justicia, que quiere que eliminemos estas diferencias que son evitables e innecesarias. Esto es dentro lo que debemos tratar de vivir y tener para lograr la equidad en salud. Entonces, equidad es igual a igualdad. ¿Ustedes qué entendieron? ¿No? Si seguimos el ejemplo de antes, así del agua, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dar bidones de agua potable a todos. Igualdad es ser uniforme, o sea, a todos por igual, sin diferenciar la condición que cada uno tiene. Porque yo no puedo saber, no sé, si Mayra tiene todos los servicios en su casa. Yo no lo sé, pero si yo hago un estudio de mi población, voy a saber cada servicio que tiene la comunidad. Y si no, tengo que analizarlo para poder ser equitativo en los servicios que doy o en lo que puedo cooperar para mejorar el recurso de los demás. ¿Mm? ¿Esto está claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, desigualdad e inequidad. Estamos que las desigualdades en salud se reflejan en las diferencias entre grupos, con independencia de cualquier posible evaluación sobre la justicia de esta. Las inequidades se refieren al conjunto de desigualdades que se consideran injustas. A veces es volver a repetir un poco lo mismo, ¿no? En salud la inequidad, que inequidad es una injusticia, es algo inaceptable y que se puede evitar, ¿ya? O sea, inequidad es una desigualdad pero injusta. Como habíamos dicho que a veces tenemos equidad, pero hay desigualdad porque no a todos damos el agua, porque lo damos a quien realmente lo necesita. ¿Se entiende? Bueno, Sí, inequidades en sí, salud. Bueno, son estas diferencias innecesarias. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Yo que no entendí el ejemplo de inequidad. O sea, no me queda claro qué sería la inequidad. O sea, con un ejemplo. Iniquidad es cuando yo estoy haciendo una injusticia, Agustín. ¿Ya? Por ejemplo, estoy privando a las personas de lo necesario. O sea, estoy creando una injusticia porque no te estoy dando lo que te corresponde. ¿Mm? Entonces, en salud estas son las cosas que nosotros debemos evitar, estas desigualdades. Pero, por ejemplo, existen también momentos en que yo tengo que ser desigual. Por ejemplo, decíamos el ejemplo del agua. Acá nos daba, bueno, vamos a la equidad, igualdad, ¿no? Dice, igualdad es uniforme, para todos es igual. En cambio, la equidad es imparcialidad y justicia. Y después, ¿por qué? Igual es ser
inequitativo. En algunos casos sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este ejemplo que nos da, por ejemplo, desigual puede ser equitativo, sí, porque yo voy a dar, por ejemplo, los bidones de agua a quien lo necesita. Si yo lo doy a quien no lo necesita, estoy cometiendo una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que cometo una injusticia, Agustín? Porque ya tiene agua, no le hace falta el agua. Bueno, pero ¿dónde está la injusticia? En que En que en estoy eso mismo, dando. porque para Bueno, que le dé no, agua, Le mira. está dando claro, a Está otra, siendo que le está dando a equitativo otra y no persona. igualitario. claro, le puede dar a Claro, otro que estoy dando el recurso que le falta a otros, te lo estoy dando a ti que no lo necesita. Ahí está la injusticia. ¿Te das cuenta? ¿Queda sí, claro ahora? ahora sí me ¿Ahora queda. sí? ¿Ah? Sí, sí, Entonces, ahora sí. esto a veces no es fácil y uno se enreda. ¿Por qué? Porque estoy quitando los recursos a las personas, o sea, dándote a ti, estoy quitando el derecho a otro que realmente lo necesita. Por ejemplo, en este ejemplo, pero después pueden ser en muchas otras cosas. Como, a ver, digamos algo muy actual. Somos inequitativos cuando en esta situación de pandemia que estamos viviendo, estamos vacunando a la persona de mi entorno, a mis amigos, y no a las personas que son de mayor riesgo. Porque a lo mejor tus amigos son jóvenes todavía y tienen un sistema inmune que puede responder. En cambio, le estoy quitando la posibilidad a personas que son de alto riesgo a no vacunarse, a no tener el acceso a la vacuna. Ahora sí. Sí, ¿Sí? está quedó claro. Bueno, para todos, Sí, profe. Sí, ¿sí? profe. Sí, Bueno, Sí, entonces, profe. Sí, profe. a quien preguntaba al inicio, también se le aclaró un poco esto de la inequidad y la equidad. Ahora no me Sí, a acuerdo. mí sí. ¿Sí? Bien. Yo, Mariela. Mariela. Lo que sucede es que por ahí yo entiendo con el ejemplo del agua, pero cuando hacemos la tarea, Sí. ahí es como que se me complicaba. Se complica. Bueno, es por Claro. eso, pero haciendo los ejemplos nos vamos a ir dando Pero, cuenta. Sí, claro, y dime. con esta explicación que acaba de dar, como que sí, se me aclaró un poquito Ya. más. Porque es cuando, chicos, es cuando estamos teniendo una injusticia al utilizar, por ejemplo, es injusto cuando nosotros, supongamos que podemos administrar las cosas, las usamos en mal modo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo de las vacunas que también pasó, ¿no? Se vacunaron personas que decían VIP, o sea, a un grupo de amigos, porque, bueno, yo te hago el favor, yo te hago el favor, yo te hago el favor. Bueno, estas son injusticias, ¿ya? Y son inequidades que a veces en salud se dan. O cuando los recursos que yo tengo, en vez de darlos a quien realmente lo necesita, los utilizo para mi círculo de amistad. ¿Ah? O cuando cometo injusticia, cuando no estoy atento a que todo lo que por ejemplo, se me envió de material, de instrumentos, y los dejo vencer. Los dejo que la fecha de vencimiento pase y no vienen usados. O pido más de la cantidad para tener una reserva y en otro lugar están faltando, como está sucediendo ahora con las vacunas. ¿Nos damos cuenta? Sí, profe, nos damos cuenta. Sí, nos damos cuenta. Bueno, chicos, como en salud es muy fácil y en cualquier ámbito esto de no haber equidad, y a veces la equidad también es desigualdad. ¿Por qué? Porque, como decíamos, horizontal debe haber un servicio para todos, pero después
no todos van a necesitar el mismo cuidado, así como, por ejemplo, un joven, un anciano y un joven, hay una desigualdad, pero es biológica, es normal. ¿Por qué? Por la edad. ¿Se dan cuenta? No es inequidad, es desigualdad biológica. Ahí hay algunos de los elencos que tienen ustedes. Entonces, ¿dónde voy ubicando estos ejemplos? En desigualdad, en inequidad o en equidad. Eso es lo que un poco se pide en el trabajo. Y esta equidad de los servicios de salud, tenemos 3 tipos de equidad. Igualdad en el acceso, o sea, están disponibles para todos. Si yo hago uso de ellos o no, después depende de uno, pero también que sean accesibles, que yo lo ponga a disposición de todos y que la información llegue a todos. Esto también es necesario, ¿no? Igualdad de utilización para igual necesidad, esto también. Igualdad en la calidad de la atención, igualdad en el resultado. Esto se requiere. ¿Otra? ¿Hay alguna pregunta por ahí o no? Aquí tenemos lo que es horizontal y vertical. Vamos a ver. La equidad horizontal es igual trato para individuos iguales, o bien tratamiento igual para necesidades de salud iguales. ¿Ah? O sea, aquí esto es horizontal para todos. Equidad vertical es cuando hay un desigual trato para individuos desiguales. Yo no voy a tratar igual a un anciano que a un joven. Un joven tiene muchas otras posibilidades, ¿no? O, por ejemplo, voy a tener un tratamiento distinto. Supongamos, hay 2 niños que se enferman. Uno tiene su familia, que tiene una casa cómoda, que, por ejemplo, los 2 tienen neumonía. Y a uno lo puedo tratar en casa porque tiene las posibilidades, tiene una casa cómoda, una casa calentita si estamos en invierno, y otro vive en un lugar donde no hay calefacción, donde la familia está hacinada. Entonces yo a ese niño le voy a dar un tratamiento diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo la posibilidad de dejarlo internado, lo voy a dejar internado, porque en este ambiente hospitalario va a estar más cuidado, va a tener mejores servicios. Va a ser desigual. Estoy tratando la misma enfermedad, pero los recursos son diferentes. ¿Se explica? Para llegar a un mismo resultado. Para llegar a un mismo resultado, que es lograr que este chico se recupere de la neumonía. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, ¿Ya? Entonces, Sí, profesora. por eso es muy importante que yo vea las situaciones de cada persona. Y qué es lo que tienen, cuáles son los y recursos. el entorno. Y el los factores. entorno, gracias por recordarlo, el entorno es muy importante, porque si el entorno no es Y adecuado, eso como haría decíamos, lo que tiene que ver con la equidad. O sea, También. si el entorno y todo favorece, Sí. va a ser en equidad vertical, horizontal el tratamiento. Sí. Algo así. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, esta va a ser desigual, esta equidad vertical es desigual. ¿Por qué? Porque la realidad, el entorno en que viven son diferentes. Tomando el ejemplo de estos 2 niños, ¿no? Uno tiene una casa cómoda, tiene una familia que lo contiene, el otro no, porque son muchos, porque viven hacinados, etc. Entonces ahí están estas diferencias horizontal y vertical y esta equidad que debemos, horizontal y vertical, que hay que estar atentos, porque ¿para qué voy a gastar recursos en tener internado uno que en casa se puede tratar? Porque una neumonía, si tengo las atenciones, si le doy la medicación correspondiente y no necesita algo más sofisticado,
lo puedo tratar en casa. ¿Sí? Claro, con necesidad de salud distinta entonces. Claro. Claro. O sea, más que necesidades de salud, aquí fíjate que es la misma enfermedad, pero el entorno de estas personas es diferente. Influye. Influye mucho, ¿ya? Entonces voy a necesitar dar otros servicios. ¿Sí? Ujú. Bueno. Sí. Bueno, estos de equidad horizontal entonces es lo que tenemos para todos, o sea, a todos podemos dar lo mismo si realmente son parejos. Por ejemplo, las vacunas se las doy a todos. ¿Mm? Y después el resultado a lo mejor va a ser diferente, porque ahí va a ser cada organismo, cómo va a responder. Esa parte biológica, más que nada. Claro, claro. Factor Ahí biológico. es más un factor biológico. O también puede que influya la parte social. ¿Mm? Social, claro. Bueno, habíamos visto lo que vertical. Creo que esto está claro, ¿no? Bueno, inequidad en la salud son estas determinantes sociales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay estas determinantes del entorno, las sociales y todo lo demás? Bueno, estas son las diferencias en salud, ¿no? Que también hacen las inequidades sanitarias, o sea, las diferencias injustas que nosotros podemos hacer evitables. Y esto, por ejemplo, que no todos tengan alimentación, ¿ya? Y esto a lo mejor con un mejor modo de repartir los recursos se puede evitar. ¿Mm? Vámonos solamente a nuestra realidad del país y si hubiera o sea, que se repartieran mejor los recursos, alcanzarían para evitar que muchos de los niños no tengan las necesidades básicas satisfechas. ¿Mm? Y si la organización se diera de otro modo, podríamos evitar muchos de estos problemas que existen en nuestra nación, ¿m? Que cada vez también va aumentando más esta brecha entre quien tiene mucho y quien no tiene ni lo mínimo para subsistir. ¿Sí? Sí. Miren, esta imagen lo dice todo. O sea, ¿quién va a tener más posibilidades? ¿Uno que se alimenta bien o uno que se alimenta de las sobras y de lo que recoge por la calle? Pero por ahí el que se alimenta bien también tiene un entorno social o psicológico que no tampoco es favorable para su salud. Sí, pero va a tener un poquito más de posibilidades. Se alimenta. Sí, seguro. ¿Sí? Sí, son muchas las cosas. Ahí a lo mejor puede ser que en un entorno en que tenga todo, tengo una parte biológica enferma, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas que no podemos manejar. Pero si hay recursos chicos, es más fácil afrontar también esto, ¿no? La enfermedad y todo lo demás. Miren, acá esto que nos dice, ¿no? Son 795 millones de personas en el mundo y estos datos no son actualizados, son al 2019. ¿Mm? No tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Ahora, con esta pandemia que estamos viviendo, esto ha cambiado y a lo mejor son muchos más. 400 millones de niños viven en la pobreza extrema, extrema. Y en nuestro país esto ha aumentado mucho. No sé si ven la publicidad de UNICEF que pide ayuda para poder evitar al menos que se produzca un daño y poderle dar una alimentación diaria completa para evitar un daño mayor. ¿Mm? Bueno, esto es lo que tenía como actividad.
¿Cómo ven? Estos son temas que son bastante, sí, yo les digo, gruesos, pesados para nosotros y que a veces chocan, ¿no? Cuando uno se enfrenta a esta realidad. Bueno, la salud pública nos hace ver un poco esta realidad. ¿Por qué? Porque se mete dentro de las realidades familiares, dentro de las realidades comunitarias, que son concretas y en las cuales podemos palpar las diferencias que hay. ¿Mm? Nos vamos a desconectar porque se está terminando el tiempo y nos volvemos a conectar en el mismo link.